nosotros en el plató de Córdoba TV, Julián Hurtado de Molina Delgado, hermano mayor de la Hermandad del Arcángel San Rafael, custodio de Córdoba, esa ilustre hermandad que en estos días, como no podría ser de otra manera, está de celebración. Sí. Julián, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Julián, días intensísimos, ¿verdad? Muy emotivos, y es que lo venimos comentando en toda la hora de programa. San Rafael es parte del sentir cordobés, ese vigía imperturbable, desde torres, puentes, espadañas, portadas, frontispicios, retablos callejeros, en su mayoría, bueno, pues desaparecidos, edificios religiosos, civiles, bueno, ya esa escultura en forma de veleta sobre la Basílica de San Pedro en su torre, que podría ser ya, por lo menos es la más antigua de las esculturas y sin duda, pues uno de los iconos, ¿verdad?, de la ciudad, junto a ese cuadro de Antonio del Castillo que era presentado ayer y que este fin de semana también es uno de los protagonistas, ¿eh? Pues sí, sí, realmente a mí me gusta decir que San Rafael es la seña de identidad de Córdoba. Bueno, pues nadie podría entender a Pamplona sin San Fermín, ¿no? Pues nadie puede entender a Córdoba sin San Rafael. De manera que San Rafael es un signo identitario de Córdoba para los creyentes y para los no creyentes, esta es la verdad. Tiene unas connotaciones, por supuesto, de religiosidad popular, pero también de carácter histórico, artístico, cultural, en definitiva. Y sí, nos alegramos de que el cuadro, el emblemático cuadro, propiedad del ayuntamiento, que en su día se hiciera a expensas del ayuntamiento por iniciativa de un edil de la época de Valdecañas para el salón de pleno del ayuntamiento, pues se haya restaurado y permanezca en su lugar, que es para el cual fue realizado, confeccionado en el siglo XVII. De manera que nos alegramos de eso. Y comentarle también pues, que San Rafael efectivamente también es patrono pues prácticamente de una gran cantidad de colectivos, colegios de abogados, de médicos, de farmacéuticos, de veterinarios, de agentes comerciales, de las peñas, de la policía municipal. La verdad es que San Rafael es mucho en Córdoba. Es mucho en Córdoba, efectivamente, profundamente arraigado, y bueno, también la hermandad, por supuesto, que se reorganizaba hace ya, bueno, pues más de 3 siglos, pero que aún así hunde sus raíces mucho más allá. Esa devoción a San Rafael se pierde prácticamente en los anales de la historia, y bueno, todos conocemos, ¿verdad?, esas diferentes apariciones y esos sucesivos actos de salvación en honor a ese juramento, ¿verdad?, que nombra también a la iglesia en la que San Rafael y la Hermandad de San Rafael tiene su sede canónica. Sí, realmente la hermandad aparece por iniciativa popular, es decir, no estamos hablando de una iniciativa eclesiástica, sino que es el pueblo de Córdoba el que canaliza esta devoción desde primera hora, la asume el Ayuntamiento de Córdoba, y de ahí viene esa misa votiva que mañana a las 10:30 se celebrará en la Iglesia del Juramento. Sí. El sentido de esta misa es el voto que la ciudad, a través de su ayuntamiento, realiza todos los años de ir a San Rafael. Digamos que es una forma de acción de gracias, porque San Rafael, pues, según la tradición, pues ha sido siempre el valedor, el protector de la ciudad, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Bueno, pues esta semana está cargada de novedades, ¿verdad?, de grandes hitos que ya se suman a otros tantos de la historia reciente de la hermandad, como recordemos lo que en 2012 supuso esa vuelta a las calles en procesión de la imagen. Desde 1945 no se vivía algo así, 67 años de espera. También este año, ¿verdad?, ha llegado cargado, como decimos, de grandes citas, y bueno, entre ellas, aunque comenzábamos, y me lo decía antes de comenzar el directo, con esa jornada académica sobre San Rafael y el patronazgo de santos mártires en Andalucía, contextualizando esta
fe, esta devoción, también tenemos que hablar, bueno, pues de ese regreso del órgano, ¿verdad?, Sí. de la Iglesia, del juramento. Bueno, pues un instrumento que ya aparecía restaurado, toda una joya adquirida por la hermandad ya por 1848, y que el domingo 18 con ese especialísimo concierto se convertía en la gran antesala, ¿no? Sí. Desde luego un anticipo de lujo para todas las actividades que vendrían después. Sí, mire, nosotros en este año, para conmemorar ese tercer centenario de que la hermandad se trasladó desde la iglesia de San Pedro a la nueva, entonces, del juramento, pues lo hemos querido articular en torno a cuatro actividades. Una de ellas ha sido esta jornada académica celebrada en el Salón de Actos de la Fundación Miguel Castillejo, organizada por la Hermandad, con el patrocinio de Diputación de Córdoba y de la Sociedad de Estudios Históricos Jurídicos, en la que especialistas de toda Andalucía han venido para hablar de San Rafael y para hablar también de sus respectivos patronos mártires. Es decir, pues han venido de Sevilla para hablar de Santa Justa y Rufina, o han venido de Cádiz para hablar de San Gervasio y San Germán, o en fin, han venido de Málaga, han venido de Jaén, han venido de diferentes sitios de Granada para hablar de San Cecilio, etc. Es decir, a una jornada académica y por tanto con rigor científico y bastante útil, de las cuales, pues, de cuyas ponencias, pues vamos a publicar próximamente las actas correspondientes a la misma. Otro segundo evento, otra segunda actividad extraordinaria ha sido este concierto del que habla, en el cual nos ha ayudado el Cabildo de la Catedral, que efectivamente ha costeado la restauración de uno de los órganos más emblemáticos de la ciudad y que llevaba, pues, tiempo sin poderse oír. Le agradecemos al Cabildo esta colaboración, sin la cual, pues, el órgano no hubiéramos podido restaurarlo, porque la Iglesia, la verdad, que dispone de unos medios y la hermandad no. También hemos emitido un sello filatélico de franqueo ordinario, con una plumilla que hemos recuperado de Ricardo Anaya, el famoso acuarelista de la Semana Santa, cartelista de la Semana Santa de Córdoba de los años 50 y 60, y con la cual hemos plasmado esta imagen de San Rafael, que hasta ahora se desconocía y que la hemos plasmado en este sello filatélico. Y por último, pues un concierto de la banda de María Santísima de la Esperanza, que mañana día 24 se celebrará en la Iglesia del Juramento a las 9 de la noche, en la cual se va a estrenar una marcha en honor de San Rafael titulada Medicina Dei, Medicina de Dios, que ha compuesto el miembro de esta banda, Alfonso Lozano Ruiz. Son los cuatro acontecimientos extraordinarios. Yo le añadiría quizá un quinto, que lo tuvimos anoche, que fue el reestreno de la copla San Rafael, que en el siglo XIX pues compuso Francisco Medina, el padre del famoso Ramón Medina, y que interpretó el grupo La Coral Ars Musicae, también en la Fundación Miguel Castillejo, y que nos supuso una gran alegría, porque después de 150 años se han vuelto a oír estas coplas que se habían perdido. Estos son los actos de carácter extraordinario. Efectivamente, bueno, a ello se suma además esa publicación también, Sí. esta revista, Sí. con la cual, bueno, pues se va a inmortalizar los actos del año, y también, por supuesto, pues como decíamos, ese fervor popular por el Arcángel San Rafael. Aquí lo vemos con el Cristo de los Faroles a un lado, esos arcos característicos de la mezquita catedral y de Córdoba, sobre el río Guadalquivir, ¿verdad?, en un paseo por la ribera, como San Rafael sigue, bueno, pues dibujando, ¿verdad?, coloreando, y llenando de luz la ciudad. Por esto que le ha puesto en una de las manos, aparte del pez característico, le ha puesto una paleta de pintura, como simbolizando que es el pintor de Córdoba, digamos, el que le da a la ciudad el cromatismo que tiene. Yo quería comentar que, aparte de estos actos que acabo de indicar, pues
La hermandad, sobre todo a partir de esta nueva Junta de Gobierno que yo presido, pues ha querido también impulsar la vertiente cultural y, por supuesto, la religiosa. Desde el punto de vista religioso, se han recuperado los tabarios a San Rafael. Es decir, San Rafael es uno de los pocos advocaciones, de los pocos santos que tiene octavario, y lo tiene concedido por la Santa Sede desde 1652, perdón, 1651. Y se había perdido, se hacía únicamente un triduo, que se sigue realizando, Sí. pero también un octavario de culto, y terminará el día 25. Y junto a estos actos de carácter religioso, que ya le he comentado, el acto, digamos, más emblemático será mañana día 24 a las 10:30 por la misa votiva de la ciudad dirigida al Arcángel, en la que concelebrará el obispo junto con el cabildo de la catedral, y asisten todas las autoridades, ya me lo tienen confirmado. Pues también tenemos unos actos de carácter cultural que hemos denominado Semana Cultural en honor a San Rafael, y en la que colabora y coorganiza la Fundación Miguel Castillejo, en la cual pues celebramos conferencias, exposiciones de pintura, conciertos de música, etcétera. Es decir, una gama bastante amplia para cumplir con este deseo que tiene la hermandad de incardinar a San Rafael, integrar todavía más a San Rafael en la vida de la ciudad, sobre todo en estos momentos, en estos días en que celebramos su festividad. Un deseo con el que también se alineaba bueno, pues el responsable de esa conferencia, ese acto inaugural, el cofrade de la Merced, Miguel Ángel de Abajo, que el pasado lunes en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, bueno, pues nos invitaba a retrotraernos a esos textos, a ese libro de Tobías, y también a conocer los orígenes, las raíces, ¿no?, de esta fe y de este fervor, como decimos, conectándolo con su importancia y su incidencia en la cultura con mayúsculas, en sus diferentes disciplinas, ¿no? Sí, la verdad es que la exaltación de Miguel Ángel pues fue una exaltación que yo la definí en este momento como brillante y valiente, ambas cosas, porque Miguel Ángel nos tiene acostumbrados a ser un hombre, como se suele decir en términos coloquiales, que no tiene pelos en la lengua, y muy valiente, porque dejó claro que San Rafael está por encima de colores políticos, incluso de connotaciones de cualquier otro tipo, porque San Rafael, como digo, es seña de identidad de Córdoba, ¿no? Es la ciudad del Arcángel. Entonces, estamos muy contentos, la exaltación suya fue muy brillante, y yo comenté algo que me gusta decir, y es que en los pregones o las exaltaciones a San Rafael son las más antiguas, las más emblemáticas de la ciudad, porque ya desde el siglo XVII, la primera fue en 1651, que además está impresa y la pagó el que era entonces un caballero 24, Pedro Mesía de la Cerda. Pues a partir de entonces se vienen regularmente, se vienen poniendo, se vienen dando a los cordobeses a conocer diferentes pregones, justas literarias, exaltaciones, etcétera, a lo largo de la historia. De manera que antes de que existiera el pregón de la Semana Santa de Córdoba, pues ya siglos antes ya existía el pregón de San Rafael, y es otra de las cosas que esta Junta de Gobierno ha querido recuperar, y efectivamente lo celebramos en el Círculo de la Amistad con amplia asistencia de público, y en cuyo acto pues también quisimos tener un detalle, aparte de con nuestro exaltador, que es hermano también de la Hermandad de San Rafael, pues tener un detalle con el Círculo de la Amistad, porque la verdad que colabora asiduamente el Real Círculo con las actividades de la hermandad, y se le entregó un cuadro con justamente con lo que ha sido el cartel de esa jornada académica, para que el círculo lo tenga. Me consta que ya lo ha puesto en un lugar preferente, y que quede constancia de esta gratitud de la Hermandad de San Rafael al Real Círculo de la Amistad.
Bueno, pues ahí queda también para la historia del Real Círculo de la Amistad de Córdoba esta cuarta exaltación de San Rafael. Y bueno, continuaba esta cita, conferencias como la que versaba sobre las pinturas de la Iglesia del Juramento de San Rafael, de la mano de Diego Álvarez. También el miércoles pudimos aprender de esa otra ponencia de Juan Luis Sevilla acerca de San Rafael y los Santos Custodios de Córdoba. En fin, han venido siendo unos días muy intensos y ya preparados, Julián, para seguir disfrutando, conmemorando de esta festividad. Hoy hemos escuchado también y visto a muchos cordobeses y cordobesas que nos han explicado cómo celebran estas fiestas, porque prácticamente todos tenemos, pues eso, un familiar, un conocido, alguien que se llame Rafael y a quien queremos también desear lo mejor en estos días, así que aprovechamos para adelantarnos, ya que estamos en la víspera, de ese feliz santo a todos los Rafaeles y Rafaelas en la jornada de mañana, que lo celebren por todo lo alto y, como decimos, que eleven su mirada al cielo, ¿verdad?, Sí. al custodio de Córdoba. Y Julián, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Yo solamente querría, y me lo permite, Sí. hacer una pequeña indicación, y es que una vez que ahora ya terminemos los cultos a San Rafael, pues por supuesto vamos a seguir con las misas mensuales y todos los actos de culto que normalmente celebramos, pero una vez que terminemos vamos a centrarnos en la labor social de la hermandad. Es decir, queremos que todos esos transeúntes que en la actualidad pues no disponen de medios económicos para sufragar pues su traslado o su estancia y demás, pues la hermandad quiere volcarse en esta obra social, porque San Rafael, como patrono de los caminantes y de los peregrinos, pues la hermandad no podía menos que colaborar con todas estas personas necesitadas, con los cordobeses que lo necesiten, y en ese aspecto la hermandad no puede ser ajena a esta necesidad, y en esto queremos centrarnos y a partir de ahora dedicarnos de lleno a toda esta labor, que es una labor también muy rafaelista, de manera que aquí lo queremos hacer. Bueno, pues celebramos, aplaudimos evidentemente que, como bien recordaba Julián, San Rafael, que también es patrón de los caminantes, los peregrinos, los transeúntes, pueda preocuparse por esas, se siga preocupando por esas personas que peor lo están pasando y que se ven, bueno, pues limitadas incluso hasta ese punto, desprovistas de un techo, de un alojamiento digno. Así que pues aplaudimos, como decimos, esa obra social de la hermandad. Y Julián, le volvemos a agradecer que haya estado con nosotros. Y bueno, ya le encontraremos, ¿verdad?, en nuestro magazine, en nuestro Sentir Cofrade, en PTV Córdoba, siempre está usted invitado. Muchísimas gracias, le agradezco enormemente la oportunidad que tienen de poder hablar de San Rafael, que creo que es bastante interesante para los cordobeses. Pues muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos.